Muchas gracias a todos por responder esta encuesta introductoria. Y bueno, continuamos con la programación que tenemos para esta mañana con dos grandes profesionales que estarán compartiendo conocimientos y experiencias también y muchos tips que son importantes para administrarlos, ¿no? Iniciamos con Joaquín Disla, psicólogo clínico, especialista en terapia familiar, economista y se desempeña como consultor y facilitador en educación financiera a nivel nacional e internacional. Le damos una muy cordial bienvenida, Joaquín, para que nos haga su presentación y nos ponga su ponencia el día de hoy. Joaquín, adelante, bienvenido. Gracias, Jonathan. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero agradecer es agradecerles a ustedes y a Dios por la oportunidad de poder participar en este magno evento, este tremendo evento que ustedes están desarrollando y que ha sido de tanto valor para la comunidad dominicana y no sé si también si otras personas de otras latitudes también la están aprovechando. Pero gracias por la invitación y yo sé que vamos a compartir buenos conocimientos y buenas informaciones que le puedan ayudar a las personas pues con este tema de cómo darle un knockout a las deudas. Fíjense, como tenemos el tiempo, digamos, tan medidito, ¿no? De la cantidad que voy a disponer, pues voy entonces inmediatamente a empezar a presentar el tema que quiero compartir con ustedes. En la medida, por favor, que le vayan surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, algunas inquietudes, algunos aportes, pues entonces la vayan haciendo en el chat porque al final vamos entonces a tener un espacio para que ustedes puedan presentar sus inquietudes. Así que iniciemos con nuestra participación. Permítanme entonces compartir pantalla. Aquí vamos. Aquí estamos. Bueno, ya ustedes saben que el título nuestro, el título del seminario hoy, del encuentro, es un knockout a las deudas y específicamente yo voy a estar tocando las claves para evitar las deudas tóxicas. Veamos entonces qué queremos decir con eso, cómo vamos a entender. Lo primero que quiero presentarles es el concepto de deuda, porque fíjense, en la medida en que uno tiene una definición y una precisión bastante clara de las palabras o de los conceptos que vamos a utilizar y podamos entenderlo, pues eso nos va a facilitar mucho el entendimiento de toda la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, yo quiero empezar básicamente con ese elemento de vamos a entender qué vamos a entender por el concepto de deuda y luego por el concepto de deuda tóxica. Dice, la palabra deuda deriva del latín debita. ¿Qué significa en latín? Lo que se debe a alguien. Noten, lo que se debe a alguien. Es una obligación de pago que adquiere una entidad, y en este caso entidad puede ser una persona, un grupo, una empresa o hasta un estado con otra. Entonces, noten lo importante de este concepto de deuda. Primero es la palabra que se debe. Y segundo, el término, una obligación de pago que se da entre dos personas. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto de deuda es un concepto relacional que implica la participación de uno y la participación de otra parte. La obligación que se asume de pago implica un compromiso de pago. Ahora voy a abrir un paréntesis para decirle, nos vamos a estar refiriendo exclusivamente a lo que implica la deuda económica, porque también hay otros tipos de deuda. Por ejemplo, usted puede tener una deuda moral con una persona, con una familia, con una empresa, con alguien que le hizo a usted algún favor. Usted puede entonces tener una deuda de amor con esa persona. Usted puede tener una deuda de gratitud con esa persona. Entonces, el término deuda es lo que se debe. No necesariamente dinero, pero claro, en este contexto que lo estamos utilizando de la parte económica, entonces estamos hablando de una deuda económica. Como quiera que sea, deuda.
ya sea económica o ya sea una deuda moral, es algo que se debe y que se asume un compromiso de pagar o devolver lo que uno tomó prestado o lo que uno debe a la otra persona o a la institución o grupo. Ahora vamos entonces a pasar a ver, entendiendo el concepto de tóxico, porque claro, recuerden que es clave para poder entender y manejar adecuadamente las deudas tóxicas. Entonces, entendiendo el concepto tóxico, fíjense, tóxico se dice, una definición de la Real Académica, que es cualquier sustancia que produce un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos. Eso es tóxico. Eso es la palabra tóxico. Independientemente del contexto donde usted lo esté utilizando, el elemento fundamental de lo tóxico es que produce un efecto dañino sobre lo que entra en contacto. Ahora pasemos entonces al contexto específico de nosotros de lo que implica la deuda tóxica. Y la hemos definido de la siguiente manera. Una deuda tóxica es la que produce un efecto dañino, claro que en este caso es sobre nuestras finanzas, al no permitir que podamos cumplir satisfactoriamente con nuestros compromisos, cualesquiera que estos sean. Entonces noten, cuando hablamos de deuda tóxica, para que le quede claro, deuda tóxica es algo que produce una deuda económica que produce un efecto dañino sobre las finanzas nuestras y que este efecto dañino no te permite a ti cumplir adecuada y satisfactoriamente con todos los compromisos que tú has asumido, incluyendo el compromiso de la deuda. Porque recuerden que uno no solamente tiene un compromiso con la deuda, uno también tiene otros compromisos, porque la vida es compromiso. Pero noten la importancia aquí, lo que quiero significar. Deuda tóxica produce un efecto dañino. En este caso, estamos hablando un efecto dañino sobre nuestras finanzas. O como yo muy coloquialmente, aplatanándolo mucho al contexto dominicano, le digo, es sobre el manejo de nuestros chelitos, porque esa es la expresión que nosotros los dominicanos normalmente utilizamos, sobre el dinero que cae en nuestras manos. Prosigamos entonces. Luego de haber visto estos dos conceptos de deuda y de deuda tóxica, entonces pasemos, continuemos. Ahora fíjense el título que acabo de poner aquí. No hay que demonizar las deudas. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿por qué usted pone eso? ¿Por qué usted habla de eso? Pues miren, muy sencillo. Ustedes saben que nosotros los seres humanos, en sentido general, tenemos la tendencia, eso está por creación antropológicamente, tenemos la tendencia a no querer asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Y usted encuentra eso, me permiten hacer ahora un paréntesis, usted va al texto bíblico, lo pongo de ejemplo porque es muy conocido, y encuentra que cuando Dios llama a Adán y le pregunta a Adán, bueno, dame explicación de lo que has hecho, y Adán lo que hace es que dice, no, no fui yo, fue la mujer que me diste. Y entonces cuando le preguntan a Eva, ¿qué pasó? Entonces Eva también responde de la misma manera, no, fue la serpiente. Sí, ninguno de los dos tuvieron la capacidad y la responsabilidad para dar cuenta de sus decisiones. Entonces, con el elemento de las deudas económicas, yo me he encontrado muchas personas y en diferentes contextos que cuando le pregunto de las deudas, me dicen que fue el demonio de las deudas que se le metió. Incluso he escuchado a muchas personas, y repito, en algunos contextos, que te dicen, por ejemplo, vamos a orar por el demonio de deuda. Y yo digo, por eso que pongo aquí, no hay que demonizar las deudas. Las deudas no son ningún demonio. Absolutamente no hay un demonio de deuda. Digamos que si hay un demonio, el demonio no lo tiene usted porque el demonio como tal no tomó ninguna decisión. Quien tomó la decisión y quien, como decimos nosotros, se metió en el lío fue usted. Entonces, no hay por qué demonizar las deudas ni echarle la culpa al demonio por las deudas que usted adquirió, porque al fin y al cabo fue usted. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Con que no vamos a demonizar las deudas. Bueno, que entonces hablamos, si ahorita acabo de hablar de lo que es una deuda tóxica, entonces vamos ahora a hablar de lo que es una deuda no tóxica. Y la planteo de la siguiente manera. Una deuda no tóxica es aquella que podemos honrar
y noten, puse entre paréntesis, cumplir con nuestras obligaciones satisfactoriamente de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Repito, una deuda no tóxica es la que tú puedes honrar, que puedes cumplir con la obligación que tú has contraído de manera satisfactoria de acuerdo a tu realidad y a tu capacidad de pago. Ahora, noten que también más abajo aquí estoy poniendo, fíjense, el sistema capitalista en el cual tú y yo y todos los que están presentes aquí nacimos, vivimos y vamos a morir, las deudas son parte de nuestra vida económica. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, así mismo como ustedes lo están escuchando, en el capitalismo es el sistema de producción que nosotros estamos viviendo y que vamos a morir. Hay cosas que usted no va a conseguir si no adquiere una deuda. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted quiere comprar su apartamento, su vivienda, y que un apartamento le cuesta, digamos, unos 5 millones. Perdón. La pregunta es, ¿cuánto te costará a ti? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo te tomará el juntar 5 millones para ir a comprar ese apartamento? Ahora, cuando tú juntes, si lo logras juntar los 5 millones, cuando tú vienes, vas a ir a comprarlo, te van a decir, no, es que eso no vale 5, y eso vale 10, porque usted tomó mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es que real, efectivamente, la deuda es parte de nuestra cotidianidad en el sistema capitalista. Y por eso digo, no tenemos que demonizar las deudas, porque las deudas es parte de nuestra existencia. De hecho, ustedes también saben que ya te están pidiendo que tú tienes que tener un aval, una historia crediticia para en algunos sitios darte apertura y te dicen, pero enséñeme dónde usted ha tomado un crédito, dónde usted ha tenido una deuda y cómo usted se ha manejado. Bueno, es parte de lo que nosotros vivimos. Entonces, no tenemos que demonizar las deudas. Así como hay una deuda tóxica que es mala, así también tenemos una deuda no tóxica que realmente nosotros podemos adquirir sin problema alguno y que, repito, muchas cosas, sobre todo bienes materiales y servicios que uno quiere conseguir, si no incurrimos en una deuda, nos va a resultar pero sumamente difícil. Ok, eso yo creo que es importante que lo tengamos presente. Continuemos. Ahora voy a hablar de la dinámica de la deuda y su naturaleza. Ya les acabo de decir que la deuda es un concepto relacional. Y veamos entonces qué implica la dinámica relacional. Perdón. Lo primero es que existe el elemento de un acuerdo o de los acuerdos. Se supone que usted cuando va a tomar una deuda, usted llegó a un acuerdo con la persona, con la institución que le va a facilitar el dinero que usted está buscando, salió a buscar prestado. Entonces, usted se convierte, digamos, en la persona que debe, el deudor. Recuerden que deuda significa lo que debe alguien, y que por ende, por aparecer una persona que usted le debe, entonces se convierte en el acreedor. Y entre usted y la institución o la persona llegan a un acuerdo. Antes, noten esto, antes de usted recibir dinero y de utilizarlo para lo que usted quiera hacer, lo primero que apareció fue el acuerdo. Y los acuerdos normalmente tienen más que nada un componente moral y ético, donde usted se hace una persona que es digna de confianza y que por eso le van a facilitar el dinero que usted salió a buscar. Ahora, en el momento en que usted logra un acuerdo o acuerdos con esa persona, con esa institución, usted adquiere obligaciones. Y la vida es obligaciones. Y cuando usted adquiere esa obligación, entonces se derivan los compromisos. Y digamos que con una institución usted firma un acuerdo donde se establece, se escribe que usted recibió X cantidad de dinero y que usted se compromete durante X tiempo a pagar una cantidad de dinero que a usted le prestaron según los acuerdos y los términos que ustedes hayan llegado. Entonces, recuerden, el acuerdo
que llego con mi acreedor, institución o persona, hace que yo genere o produzca, asuma obligaciones. Frente a las obligaciones, yo tengo entonces que asumir compromisos. Y en el momento en que firmo, aparecen derechos y aparecen deberes. Quien te prestó, quien te facilitó el dinero, adquiere derecho. Eso es así, eso es ley de la vida. Y tú que asumiste el dinero que te facilitaron, entonces tú adquieres deberes. Entonces noten, cuando hablamos de deuda, estamos hablando de que es un concepto relacional, donde estás involucrado tú y donde está involucrado otra persona, otra institución, otro grupo. Tú te conviertes en el deudor, deudora, y la otra parte se convierte en la persona o la institución acreedora, que tiene derechos. Recuerden, que tienen derechos porque tú firmaste, que puede ser que lo hayas firmado o que también haya sido de palabra, por ejemplo, de manera verbal, que usted con un amigo, con un familiar que te prestó un dinero y bueno, ustedes no firmaron nada, pero se supone que hay un acuerdo moral donde yo reconozco que tú me prestaste, que tú adquieres derecho y donde yo asumo deberes frente al dinero que tú me has prestado. Continuemos. Entonces aquí, claves para evitar las deudas tóxicas. Porque recuerden que hay deudas que no son tóxicas. Número 1, elementos fundamentales. ¿Qué tú tienes que tener en cuenta? ¿Qué tú debes saber para evitar? Primero, una deuda es el resultado de una decisión. Ahora, antropológicamente, nosotros hemos sido creados, Dios nos creó con la capacidad y libertad para tomar decisiones. Y de hecho hay un axioma, una verdad tan evidente que no hay que salir a demostrar, que plantea que no es posible no tomar decisiones. Siempre, siempre, siempre estamos tomando decisiones. Incluso recuerden que el no tomar ninguna decisión ya de por sí es una decisión. Entonces, siempre nosotros vamos a estar tomando decisiones. Y una deuda es el resultado de una decisión que se supone que usted tomó y que a usted nadie lo obligó a tomar esa decisión. Ahora, toda decisión produce consecuencias y estas consecuencias no pueden ser tanto positivas como negativas. Y el otro elemento fundamental es que cuando tomamos una decisión hay que asumir responsabilidad por las consecuencias que se derivaron de la decisión que usted tomó. Me explico. No podemos vivir sin tomar decisiones. Por ejemplo, el hecho de que tú estés participando en este encuentro fue una decisión que tú tomaste y por tú haber tomado la decisión de participar en este encuentro se van a producir consecuencias que tú y que nosotros y que los que lo organizaron esperamos que sean consecuencias positivas, en este caso específico, para manejar adecuadamente tu deuda. Pero tú tomaste la decisión de participar en este encuentro. Tú pudiste también haber dicho, no voy a participar. Ahora, por haber tomado la decisión, se van a producir consecuencias. Recuerde, siempre que tomamos decisiones se producen consecuencias positivas o negativas que pueden ser grandes o pequeñas, dependiendo de la situación y del contexto donde tú te encuentras. Ahora, por esas consecuencias que se derivaron, tú tienes que asumir responsabilidad. Y vuelvo de nuevo, no vamos a demonizar las deudas, a decir que la deuda es producto del demonio, ni vamos a reaccionar como reaccionaron Adán y Eva, diciendo no fue el otro, no. Hay que asumir responsabilidad por las consecuencias, buenas o malas, que se derivaron por tú haber tomado una deuda. Eso es fundamental para nosotros poder evitar las deudas tóxicas. Que esa deuda es el resultado de una decisión que tú tomaste, que por esa decisión se van a producir consecuencias y que tú tienes que asumir responsabilidad por las consecuencias que se derivaron de la decisión que tú tomaste. Continuemos.
Sobre las decisiones. Ahora bien, noten, si no es posible no tomar decisiones, y si siempre estamos tomando decisiones, la pregunta es, ¿cómo debemos tomar esas decisiones? ¿Cuáles son las características que debe poseer una persona para poder tomar decisiones que produzcan consecuencias positivas? Positivas, porque recuerden que se pueden derivar consecuencias que no son positivas. Y yo planteo, las decisiones que se van a tomar deben hacerse con una alta dosis de sabiduría y de inteligencia. En otros contextos le llaman prudencia y conocimiento, en otros le llaman sabiduría y conocimiento. Utilizan diferentes conceptos o palabras para hablar de esto. Pero estos dos elementos de que cuando vayas a tomar una decisión económica que implique una deuda, se supone que la vas a hacer con una alta dosis de sabiduría y de inteligencia. Sabiduría es que vas a tomarla en el momento más oportuno e inteligente significa que tú estás muy consciente, pero muy consciente de las consecuencias que se van a derivar y de los compromisos que tú vas a asumir por haber tomado esa decisión, que en este caso implica que te metiste o te vas a meter en una deuda. Entonces, para evitar que se convierta en una deuda tóxica, se supone y se espera que tú tomes decisiones sabias e inteligentes. Y una primera pregunta básica, fundamental, que tienes que hacerte para no caer en deudas tóxicas es la siguiente. ¿De dónde tú vas a sacar el dinero para ahorrar ese compromiso? Ahora, a mí me gusta mucho decirle a las personas a quienes acompaño en este proceso que con los números no hay magia. Aunque mucha gente cree que hay magia y mucha gente cree que el dinero cae del cielo. No. Desde el cielo no cae dinero. Del cielo lo único que cae es agua. Entonces, nosotros tenemos que ser bien realistas para nosotros poder hacernos la pregunta y contestar de manera satisfactoria para que nuestra decisión con relación a la deuda que va a asumir produzcan consecuencias positivas y no negativas. ¿De dónde tú vas a sacar el dinero para honrar ese compromiso? Repito, no es que tú crees o que yo creo o que hay magia que va a aparecer. No, el dinero no va a aparecer por magia. Tú tienes que ser muy consciente y en este caso añadir la palabra responsable y hacerte la pregunta, esta deuda que yo voy a incurrir, ¿de dónde yo la voy a pagar? Recuérdate que deuda, independientemente de que sea tóxica o no tóxica, implica obligación, implica compromiso e implica responsabilidad. Hay alguien que se convierte en acreedor con derechos y hay alguien que se convierte, en este caso eres tú, que te conviertes en un deudor porque realmente tú debes. Entonces esa pregunta antes de tomar la decisión de embarcarte en una deuda para que no caiga en una deuda tóxica, que es una deuda dañina a tu finanza, tienes que hacerte la pregunta, ¿de dónde la voy a pagar? Y repito, no seas iluso. No seas iluso. Sé realista. Y a mí me gusta mucho utilizar el concepto que ha acuñado de ubicatex. Ubícate con tu realidad. ¿De dónde tú vas a ahorrar ese compromiso? Pregunta fundamental para tomar decisión. Recuerda que para que se convierta en una deuda que no sea tóxica, tienen que tomar una decisión con sabiduría y con inteligencia. Y eso te lleva a hacerte la pregunta, ¿de dónde voy a conseguir el dinero para honrar este compromiso, esta obligación que yo he asumido? Que nadie te obligó, que nadie te puso una pistola en el pecho, sino que tú tomaste la decisión. Recuerda, por nuestras decisiones y por las consecuencias que se deriven, hay que asumir responsabilidad. La deuda tiene un componente moral muy alto. Antes de convertirse en una deuda económica, casi siempre viene el componente moral de la deuda, el compromiso que tú asumes, que la otra parte entiende y cree, confía
en que tú eres una persona digna de confianza para honrar tus compromisos. Antes de, pregúntate, ¿de dónde la voy a pagar? Continuemos. Aquí planteo, antes de tomar esa decisión, que tomes conciencia de las creencias mágico-religiosas que normalmente uno tiene en la cabeza a la hora de tomar decisiones. Voy a presentar algunas de las creencias mágico-religiosas que yo he identificado que nos marcan mucho a nosotros los dominicanos y que, bueno, le voy a pedir a ustedes que en la medida en que yo lo vaya hablando, si ustedes conocen alguna otra con creencia mágico-religiosa, pues me la escriban en el chat porque quiero escuchar sus reacciones frente a eso. Fíjense, es muy típico para nosotros los dominicanos, hombres y mujeres, salir con una expresión como la siguiente: no te preocupes, métete en el lío que Dios proveerá. Eso es muy típico de nosotros los dominicanos. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no provee. Yo sí estoy completamente seguro que Dios provee. Pero una cosa es la provisión de Dios y otra cosa es la irresponsabilidad nuestra. Recuerden que decisiones producen consecuencias y frente a las consecuencias hay que asumir responsabilidad. Cuando tú dices Dios proveerá, que tú no tienes la certeza, la seguridad de dónde va a caer ese dinero, tú estás asumiendo una posición bastante irresponsable. Y no es que Dios no provee, repito, una cosa es la provisión de Dios y otra cosa es la irresponsabilidad nuestra al asumir un compromiso que de antemano sabemos que no tenemos capacidad para poder honrar. Pero ese es típico de nosotros, los dominicanos y dominicanas. No te preocupes, que Dios proveerá. Otra creencia mágico-religiosa que he encontrado dice: el dinero está hecho, nada más hay que salir a buscarlo. Sí, es verdad que el dinero está hecho y es verdad que nada más hay que salir a buscarlo. La pregunta es dónde vas a salir a buscarlo y si te lo van a facilitar. Entonces, no es cuestión de que el dinero esté hecho. No basta con decir o ampararnos para tomar una decisión económica de meternos en una deuda, de si el dinero está hecho y nada más hay que salir a buscarlo. No. Aparte de salir a buscarlo, hay que hacer otras cosas. Y tú tienes que preguntarte sobre eso. La otra expresión mágico-religiosa de nosotros que he escuchado dice: somos hijos del dueño de la plata y del oro, y Dios a sus hijos no lo desampara. Sí, es verdad que Dios es el dueño de la plata y del oro, es cierto. La pregunta es, ¿esa plata y ese oro está a tu disposición y tú la tienes para honrar tus compromisos? No basta simplemente con decir somos hijos. Tienes que asumir compromiso y honrar tu compromiso. Y esta última que he encontrado mucho, que es típica de nosotros, es, dice: si no te metes en un lío, nunca tendrás nada. A mí me llama mucho la atención esto. ¿Saben por qué? Porque en el ADN de nosotros los dominicanos y dominicanas, lo que circula no es la palabra planificación, sino la palabra lío. Y lo hemos internalizado y nos hemos apropiado de eso, de tal manera que eso es lo que uno mismo se dice y eso es lo que nos recomiendan los demás. Si no te metes en un lío, y óiganme bien, lío es lío. No le busquemos la quinta pata al gato. Un lío es un lío, un problema. Ahora, lo ideal, lo sano, es que nosotros podamos decir o que nos digan: si te planificas, si te programas y te disciplinas, podrás lograr lo que quieren. ¿Se dan cuenta? El mismo resultado, lograr algo, pero con una base diferente. En la primera, en la creencia típica del dominicano, de nosotros, hombres y mujeres, lo que circula, repito, en nuestro ADN es la palabra lío. Métete en un lío. Si no te metes en un lío, si no haces un lío, no vas a... No debería ser la palabra lío la que circule en nuestro ADN. Debería ser la palabra programación y planificación. Que te permite lograr lo mismo que tú vas a lograr cuando te metes en un lío, pero noten, el contexto es muy diferente. Cuando hablas de planificación, hay sosiego, hay calma, hay tranquilidad. Cuando dices la palabra lío, ya de por sí estás hablando de un problema. Pero esas son las creencias mágico-religiosas. Entonces, a la hora de tomar una decisión
sabia e inteligente, por favor, tengan en cuenta las creencias mágico-religiosas que normalmente nos guían a nosotros, hombres y mujeres, a tomar decisiones económicas, sobre todo con nuestras deudas. Esas son algunas de las creencias que yo puedo identificar y que, repito, me gustaría poder leer o escuchar de ustedes si conocen alguna otra creencia que hacen que uno incurra no en una deuda no tóxica, sino en una deuda tóxica. Cuando nos movemos a la luz de creencias mágico-religiosas, casi siempre, las decisiones que tomamos referidas a las deudas que vamos a asumir, casi siempre conducen a una deuda tóxica. Las deudas no se pueden evitar, recuerden, vivimos en el capitalismo, pero tratemos, y eso es posible, de que nuestras deudas nunca alcancen el nivel de ser una deuda tóxica, sino una deuda que no sea tóxica, que no produzca daño, efecto dañino a tu economía, ya sea personal o familiar. Tienen que revisar muy bien a la hora de tomar tus decisiones con sabiduría e inteligencia, qué creencias mágico-religiosas guían tu toma de decisión, porque eso va a depender mucho o va a incidir mucho en que caigas en una deuda tóxica o en una deuda no tóxica. Sigamos. Otro elemento, tener certeza y confiabilidad de la procedencia del dinero. Yo me he topado con muchas personas que me preguntan si creen que están en capacidad de poder asumir una deuda. Y entonces yo le digo, bueno, recuérdate que no hay ninguna, que tomar deuda no es un demonio, usted puede tomarla. La pregunta es, ¿tú tienes la certeza y la confiabilidad de dónde va a proceder, de dónde va a venir, de dónde va a llegar el dinero que tú vas a utilizar para pagar eso? Entonces encuentro muchas personas que me dicen, bueno, yo espero que para tal cosa a mí me va a llegar un dinero, pero ¿qué tanta seguridad tú tienes de que te va a llegar? O yo estoy haciendo un proyecto que si se da, me voy a ganar tanto. ¿Y qué tanta seguridad tú tienes de que ese proyecto realmente va a ser aprobado y que te va a dejar esa ganancia? Lo que quiero decir con esto es que cuando proyectes de donde tú entiendes que vas a sacar el dinero, tiene que ser con un alto grado de certeza y de confiabilidad y no estar, yo creo que, o yo me imagino que van a llegar, o es casi seguro que eso lo van a aprobar y me voy a ganar tanto. Con incertidumbres o frente a incertidumbres económicas, no se deben tomar decisiones. Y tristemente tengo que decirlo, porque bueno, tengo que decirlo, nosotros los dominicanos, hombres y mujeres, somos muy dados a mirar el futuro, a lo que va a venir en el futuro, sin tener la certeza y la seguridad de que ese dinero va a llegar. Y claro, te metes en el compromiso, asumes el compromiso, asumes la deuda, asumes la obligación y después el proyecto que tú esperabas que iba a llegar, no llegó. ¿Por qué? Porque habían cosas que no dependían de ti. Y si no dependen de ti, tú no puedes asumir compromisos económicos porque se puede dar, pero puede que no se den. Entonces ahí yo les digo, a la hora de asumir una deuda, tienen que tener un alto nivel de seguridad y de confiabilidad de dónde va a llegar el dinero. Si tú crees, y eso es muy intuitivo, si tú entiendes y todas las condiciones te están diciendo que hay cosas que no dependen de ti y que no está en tus manos, tienes que pensar muy bien porque posiblemente la decisión que tomes de endeudarte se convierta en una deuda tóxica. Otro elemento que quiero señalar también a la hora de tomar decisiones para endeudarte tiene que ver con el momento emocional a la hora de tomar las decisiones. Ahora, no olvidemos, por favor,
Aquí me quito el sombrero de economista y me pongo el sombrero del psicólogo. No olvidemos, por favor, que nosotros somos seres emocionales. Punto. Dios nos hizo así. Somos seres emocionales. Y el que no quiera vivir emociones, y yo me he encontrado con muchas personas, sobre todo con emociones negativas, yo he encontrado con muchas personas que dicen que no quisieran tener emociones negativas, yo le digo de manera muy chistosa, si tú no quieres vivir emociones, la única alternativa que te queda es irte al barrio de los acotados, porque ahí no habrá emoción, ahí nadie te va a sacar de quicio, ahí tú no vas a coger quille, ahí tú no vas a tener emociones. Es el único lugar donde no hay problema, en el barrio de los acotados. Pero en el vivo, los que están vivos, por constitución y por creación, nosotros somos seres emocionales. Y no querer entenderlo y reconocerlo, sobre todo con deuda y decisiones de deuda, puede ser muy peligroso, sumamente peligroso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, y es una de las características que se ha identificado de una persona que está en proceso de crecimiento, que se dice, reconoce que soy un ser emocional, reconozco que soy un ser emocional, pero no un esclavo de mis emociones. Y como somos seres emocionales, a la hora de tomar decisiones, también nuestras emociones salen a flote. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que a la hora de tomar una decisión sabia e inteligente y prudente, vinculada con asumir una deuda, para que no se convierta en una deuda tóxica, tú tienes que tener muy claro el momento emocional que vas el momento emocional a la hora de tomar esa decisión. Y presento aquí algunos elementos que influyen sobre esa toma de decisión emocional. Miren, escuchen. Nosotros los dominicanos, hombres y mujeres, somos muy dados a decir expresiones como la siguiente. Tú sabes lo que yo me he fajado en este año. Tú sabes lo que yo he luchado en este año. Tú sabes lo que yo en esta vida me he esforzado para no darme este gustico. No, 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 yo me lo merezco. De hecho, muchas de nuestras compras y decisiones tienen que ver mucho con la cultura del merecimiento. Yo me lo merezco. Y entonces yo le digo a las personas, mira, no es que no te lo merezca, porque yo creo que al fin y al cabo, como seres humanos, podemos merecernos las cosas. La pregunta es, ¿económicamente te lo puedes merecer? Noten, no he dicho que no te lo merezcas. La pregunta es, ¿económicamente puedes merecértelo? ¿Te puede dar ese merecimiento? Entonces ahí la gente se pone así, ¿no? Como decimos nosotros, se espanta. Y digo, bueno, tú entiendes que te mereces irte de viaje, por decir. Un ejemplo. O que la gente dice, bueno, yo quiero irme a un resort en fin de semana porque yo he trabajado mucho y la pandemia y necesito descansar. No, no, todo eso está bien. Todo eso está bien. La pregunta es, el dinero que tú vas a gastar en ese viaje, el dinero que tú vas a consumir o que vas a gastar en ese resort que te vas a dar, tú sabes, y vuelvo a la pregunta que dices, tú sabes de dónde va a aparecer. Entonces, a la hora de tomar una decisión vinculada con una deuda, para que no se convierta en una deuda tóxica, y el elemento emocional que aparece es me lo merezco, hazte la pregunta, ¿económicamente me la puedo merecer? Es una pregunta. Cada quien ustedes a la hora de hacérsela tiene que responderse porque eso es muy personal. El otro elemento es la presión social. ¿Hasta qué punto muchas de nuestras decisiones económicas vinculadas con deuda tienen que ver con la presión social que nosotros tenemos? Que te dicen, no, pero mira, fulano, fulana, a ti te acaban de promover. Te acaban de promover y te duplicaron el salario. Y antes tú tenías un carrito, que no era que estaba mal, pero es un carrito. Y te dicen, ahora tú tienes, por la posición que tú tienes ahora que montarte en una jipeta. Fíjense qué interesante, presión social. Y claro, promovieron, te duplicaron el salario y los amigos o amigas, los familiares te dicen, tú te mereces montarte en una jipeta. Y claro, porque tú te lo crees que te lo mereces y por la presión social, tú vas y entonces asumes un compromiso con una jipeta. Y a lo mejor vas a pagar 25, 20 mil, no sé cuánto pagarías mensualmente. La pregunta de nuevo aquí es, ¿el aumento que te dieron te da para poder
asumir sin tener que afectar tus otros compromisos, te da para tú mantener ese compromiso. Tomaste una decisión económica de endeudamiento bajo la presión social. Por favor, cuidadito. ¿Saben por qué? Y esto me van a entender, yo sé que me van a entender muy bien. ¿Saben por qué? Porque a la hora de tú hacer el pago mensual, ninguno de los que te dijeron, métete en el lío, te van a decir, toma, yo te ayudo. Ahora, si a ti te tocó esa dicha, eres un bienaventurado o una bienaventurada. Pero la práctica que yo he encontrado es que los que te dicen te lo mereces y cómprate la jipeta, a la hora del pago mensual, ninguno te dice, toma, yo te ayudo con el pago. Ah, bueno, usted fue que se metió en un lío. Pero tú me dijiste que lo comprara, sí, pero yo te dije que lo comprara, pero la decisión fue tuya. Cuidadito con la presión social a la hora de embarcarte en una deuda. Porque si estás reaccionando a una presión social, es casi seguro que la deuda se va a convertir en una deuda tóxica. No fuiste suficientemente sabio y prudente, inteligente para darte cuenta que no podías reaccionar y responder a una presión social porque el aumento que te dieron no daba para tú meterte en un vehículo de esa categoría. Por favor, tomen esto muy en cuenta porque son elementos emocionales que afectan mucho a la hora de nosotros embarcarlo en una deuda. Para que no caiga en una deuda tóxica, estos elementos tienen que tomarlo en cuenta. Y el otro elemento que también encuentro sumamente importante es tu nivel de autoestima. La imagen que tú tienes de ti mismo y de ti misma. Normalmente, cuando nuestro nivel de estima es bajito, no es adecuado, casi siempre tomamos decisiones que no ayudan mucho. Entonces, y eso lleva a lo que hemos podido identificar, la cultura del allante. Normalmente la persona cuando tiene que vivir de la apariencia del allante, como yo le llamo la cultura del BAM, bulto, allante y movimiento, casi siempre hay un nivel de estima muy bajito. Cuidadito con tomar decisiones en base al nivel bajo de estima que tú tienes, queriendo suplir esa carencia que tiene de estima a través de un tipo de endeudamiento, de un gasto que tú en ese momento no estás. Y la otra cosa que quiero decir con eso es una recomendación muy puntual. Evita, en la medida de lo posible, que cuando vayas a tomar decisiones económicas relacionadas con las deudas, no estés en los extremos emocionales. Perdón. Ni muy triste, ni muy alegre. Los extremos en la vida, todos los extremos en la vida son malos. Cuando vayas a asumir una deuda para que no caiga en la categoría de tóxica, yo recomiendo que no es que dejes de ser emocional, recuérdate que somos seres emocionales, pero que no estés ni muy triste ni muy alegre, porque ahí hay problemas y se reflejan en nuestra economía. Es una recomendación muy puntual. Pasemos a la siguiente. Y la última pregunta que debes hacerte para evaluar si realmente la deuda que tú vas a adquirir va a caer en la categoría de tóxica o no tóxica. Y lo que queremos es que no caiga esa deuda en una categoría no tóxica. Es que seas realista, a lo que yo llamo realismo económico. Realismo económico significa que hay una restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ganas 40,000 pesos, por decir, si ganas 50,000, tú no puedes vivir asumiendo compromisos, donde tus compromisos del mes, si ganas 50, anden por 60. Es imposible. Hay un realismo. Y realismo implica reconocer que hay límites. Y tus límites vienen dados por la cantidad de dinero que a ti te entra. Si ganas 50, sí, todavía digamos que ganes 100, no importa, tienes una restricción presupuestaria, tienes un límite presupuestario que te dice no debes gastar y meterte en compromiso que superen los 100,000 pesos. Porque la pregunta es, cuando te pases de los 100,000 y consumas 120,000, los otros 20,000, ¿de dónde lo vas a pagar? ¿Con qué vas a honrar el compromiso de la deuda que tú acabas de asumir?
porque recuérdate que hay un acreedor que tiene derecho y que tú asumiste un compromiso y te conviertes en deudor. Realismo económico, hay límites, y es la cantidad de dinero que nosotros ganamos. Y por último, para no caer en una deuda tóxica, yo recomiendo de manera muy puntual que tiene que haber una realidad presupuestaria, es decir, que te manejes con un presupuesto, que quiere decir de manera muy clara que tú puedas saber con meridiana claridad cuáles son los compromisos que tú ya has adquirido. Y yo tengo un compromiso con la casa, yo tengo un compromiso con la comida, yo tengo un compromiso con el colegio, yo tengo un compromiso con esto, yo tengo un compromiso con lo otro. Aparte de esos compromisos que yo lo tengo bien reflejado en un presupuesto, la deuda que yo quiero asumir me va a aumentar mi presupuesto. Yo tengo con qué hacerle frente a eso. ¿Hasta dónde me puedo comprometer? Hay algunas personas que podrán decir, bueno, yo acabo de darme cuenta, revisando mis ingresos y revisando mis compromisos, que el máximo de deuda que yo puedo asumir, por decir, son 10,000 pesos. Ah, pero mira, el vehículo que tú quieres comprar, la cuota es de 15,000. Sí, pero es que yo nada más dispongo de 10,000, los otros 5. No, 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 métete en el lío que Dios proveerá. ¿Recuerdan? No, 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 no. No, 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 no es cuestión de Dios proveer, de que Dios proveerá. Es que tú sabes que lo único que tienes disponible son 10,000. Se supone que el compromiso que debes asumir no debe pasar de 10,000 pesos. Caer en una deuda tóxica implica que dejamos de ser realistas. Y cuando uno deja de ser realista, se producen problemas. No hay por qué tenerle miedo a las deudas. Usted puede tener una deuda que no sea tóxica y que usted pueda honrar adecuadamente. Lo que debemos tener cuidado a la luz de todos los elementos que he mencionado es de no caer en una deuda tóxica. Y antes de caer en la deuda como elemento económico, siempre hay un elemento moral que debes hacerte. Yo tengo de donde yo puedo y si le voy a cumplir a quien ha confiado en mí para prestarme ese dinero. Gracias por su atención. Hemos finalizado. Muchas gracias, Joaquín. De verdad, estos son puntos para reflexionar. La verdad que el tema de la administración del dinero y el manejo de las deudas es tremendamente complejo porque la condición emocional del dominicano es cierto. Vamos a meternos en el lío, vamos para adelante, vamos a darle y después vemos cómo arreglamos y vemos cómo resolvemos. Así que de verdad que es algo que hay que tratar de contenerse, sobre todo en el tema de compra, adquisición de cosas que más en esta época, imagínate, estamos en octubre, ya estamos pensando, tenemos los arbolitos puestos de Navidad aquí en las casas y la gente empieza a pensar cómo voy a sacar y cómo voy a resolver el tema de los regalos, el fin de año, el año nuevo, etcétera, ¿no? Estamos muy cercanos a eso. Así que muy agradecido, Joaquín. Tenemos algunas preguntas bien interesantes. Las tengo por acá. Una dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja es compradora compulsiva y siempre se excede en los gastos? ¿Cómo podemos manejar ese tema en pareja? Sí, bueno, ya yo creo que aquí hay un elemento. Lo primero que yo siempre recomiendo es que tiene que haber un proceso de sentarse a dialogar y donde debe haber donde debe un elemento de humildad de cada uno debe reconocer hasta dónde llega. Y si hay uno de los dos que es un comprador o compradora compulsiva, lo más sano sería decir, yo sé que soy así y entonces no debo hacerlo. Ahora bien, si la persona, aún reconociendo que es un comprador o una compradora compulsiva, no está en la disposición de someterse, entonces ya ahí necesariamente el otro, la otra, tiene que buscar la forma de defenderse. Porque si no se cuida y no se defiende, es probable que el proyecto económico de la familia se vaya a pique. Entonces ahí yo siempre digo, mira, trata en la medida de lo posible de que él o ella entren en razón. Pero como eso no depende de ti, sino que depende de la disponibilidad del comprador o la compradora compulsiva a reconocerlo. Si tú notas que no cambia por más que se lo has pedido, entonces tienes que buscar la forma necesariamente de buscar alternativas para resguardarte, porque si no, créanme, la familia económicamente se va a ir a pique. Y debo dar este dato.
el problema económico en la familia conlleva en un gran porcentaje a que la relación se deteriore. Cuidadito con eso. En Estados Unidos, hace 2 décadas, hicieron un estudio que determinó que de cada 100 parejas que se divorciaban, escuchen esto, de cada 100 parejas que se divorciaban, 80 lo hacían por problemas económicos. Si él o ella no quiere entender y someterse a la disciplina, entonces tienes que buscar formas de cómo resguardarte, porque, insisto, la familia se puede ir a pique, incluso la propia relación. Es correcto, es correcto. Muy buen dato, Joaquín, ¿eh? Las estadísticas nos dicen mucho de cómo nos comportamos. Mira, una alta tasa, otra pregunta, una alta tasa de interés. ¿Puede ser un indicador de que estoy involucrado en una deuda tóxica cuando, por ejemplo, es un prestamista? Sí, definitivamente. Claro, porque se recurren a los prestamistas y uno coge las tasas de interés cuando uno está aquí. Y evidentemente, si uno está aquí, uno lo que quiere es respirar. Y entonces no importa, incluso yo he conocido personas que les he preguntado, pero ¿a cómo fue que lo cogiste? Y me responden de la siguiente manera: es que a mí no me interesaba en ese momento a cuándo yo le iba a coger. Yo lo que necesitaba era el dinero. Noten, ni siquiera tienen la capacidad para poder preguntar el nivel de interés que van a pagar. Lo que necesitaban en ese momento era el dinero. ¿Qué quiere decir de eso? Que los niveles de deuda tóxica que tenían eran sumamente altos. Y claro, al no ni siquiera preguntar, tú lo que estás entonces en una bola de nieve y claro, problema, más problema y más problema. Eso es una realidad. Es verdad, es completamente cierto. Tenemos otra pregunta. ¿Es el máximo de deuda eh, que debe exceder, que yo puedo adquirir, digamos? eh, ¿Qué porcentaje debería ser aproximadamente del salario? La pregunta que Sí. tenemos por ahí. Sí, lo que los estudios han indicado en sentido general es que no debería pasar el nivel de endeudamiento en función de lo que tú recibes mensualmente, no debería pasar de un 20%, máximo 20%. Es lo que en sentido general se ha recomendado. Y claro, en la medida en que tu nivel de endeudamiento vaya disminuyendo y deba el 1%, tú podrás tener la libertad para poder manejarte y disfrutar mucho la vida. Pero si pasa del 20%, ya se encendió una luz roja. Y claro, en la medida en que te acerques al 100%, entonces ya tú no estás viviendo, ya tú lo que estás es mal viviendo. Cuidadito con los niveles de endeudamiento, aunque sean deudas no tóxicas, por favor, que estén dentro del máximo permitido, que repito, en este caso, casi siempre se asume que no debe pasar de un 20%, en sentido general. Excelente, excelente, muy buen dato también. ¿Cómo se puede comenzar? Otra pregunta que tenemos por acá. Comenzar a saldar esas deudas tóxicas y empezar a salir de ellas. ¿Cuál es tu recomendación general en esta línea? Un poco también para cerrar las preguntas. Sí, bueno, ahí la compañera que viene más adelante, Luisa, le dará algunas indicaciones. Pero lo que yo siempre he dicho con relación a las deudas son 2 cosas. Miren, 2 cosas muy importantes, muy importantes. Que haya un proceso de reflexión, de análisis de cómo caí en esta deuda, para que no termines repitiendo la canción de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Si no hay un proceso de reflexión, cómo caí en ella, les aseguro que van a volver a endeudarse. Eso es así. Y segundo, yo recomiendo que las deudas, su pago, hagan una planificación. Para pagar de las deudas, para salir de la deuda, tiene que haber un proceso de planificación, porque de no hacerlo de manera programada, puede ser que la sal salga más cara que el chivo, así que uno se meta en un problema más grande. Pero esos 2 elementos, antes de iniciar un plan, pregúntate, analízate, reflexiona, ¿cómo fui que caí en esta deuda? Porque si no lo haces, vas a volver a caer en la misma deuda. Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Es correcto. Dejar de lado la emocionalidad y traer la racionalidad a la adquisición de Completamente, la deuda. completamente, completamente. Y no es que dejemos de ser seres emocionales,
es que sepamos manejar nuestras emociones. Ojo con eso. Somos seres emocionales. Es muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, Joaquín. Agradecemos todas las preguntas, ¿verdad? Ha sido muy, muy valiosa y el aporte impresionante. Esta presentación da mucho para reflexionar y ponernos en orden. Y reflexionar, pensar, separar esas emociones impulsivas de las emociones normales, digamos, de las tradicionales, y evitar caer en estas emocionalidades fuertes que nos llevan a las deudas tóxicas. Bueno, dejamos a Joaquín en este momento, muy agradecido nuevamente, muy agradecido a la gente y a nuestros participantes y asistentes el día de hoy en todas sus preguntas. Manténganse, volvemos con Luisa Tejada en unos minutos y lanzamos una pequeña encuesta intermedia y ya volvemos. No se vayan, gracias Joaquín nuevamente, manténganse con nosotros, no se vayan. Joaquín, por esa excelente exposición que ha brindado en el día de hoy, que estoy segurísima que muchísimo de lo que estamos aquí vamos a aprovechar esos tips, esas ideas y claro, mejorar nuestras finanzas. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para entonces darle inicio formal a mi presentación y a lo que veremos en el día de hoy con ustedes. Y bien, como ya mencionaron, mi nombre es Luisa Tejada. Ya tengo varios años educando, formando en el sector de las finanzas personales, principalmente ayudando a personas a mejorar sus finanzas y con esto buscar el camino para lograr la libertad financiera. Así que vamos hoy a hablar específicamente de dos métodos eficaces para salir de deudas. Porque si bien es cierto, como ya sabemos y como mostró Joaquín aquí, las deudas es un caso que muchas veces la mayoría de las personas pues atravesamos y es importante ver cómo podemos salir de esa situación financiera. Entonces vamos a ver. Quizás te preguntes cómo llegaste hasta aquí. Esa es una pregunta que nos hacemos luego de que ya tenemos las deudas, tenemos muchísimo tiempo lamentablemente envuelto en esta situación y quizás nos hacemos la pregunta, tienes un problema que te aqueja, tienes una situación en la que te quedas pensando cómo fue que llegué hasta aquí, pero lo importante es de alguna manera reconocer que tienes una situación financiera, reconocer que de alguna manera quizás no has tomado decisiones correctas y a partir de allí pues un plan para poder resolver esa situación. Sabemos y tenemos claro de que el dinero es un tema tabú, el dinero tanto como las religiones, el deporte, la política, es un tema que afecta y que, como vemos, bien es cierto, en el sistema educativo, lamentablemente no tenemos ese empuje, esa ayuda que nos permita poder tomar decisiones acertadas y bien fundadas respecto al dinero. Y por esta razón muchas veces cometemos tantos errores que luego llega un momento en que hacemos un stop y decimos que queremos salir de alguna manera de esta situación. Entonces, llegaste hasta aquí pues por decisiones que tomaste, porque estas decisiones de alguna manera ponen en causa un efecto y las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Todas las decisiones que tomamos, pues eso pone en efecto. Positivas o negativas, que si bien es cierto, pueden ayudarnos a seguir adelante o al contrario pueden retrasar. Y en el caso de las deudas, cuando estamos al alboroto, cuando estamos ya con las deudas hasta el tope, con situaciones que lamentablemente no nos dan esa tranquilidad, que no podemos dormir bien en las noches, que nos sentimos así un poco nublados, no podemos pensar adecuadamente, porque eso pasa con las deudas, cuando tenemos estas situaciones, no podemos pensar adecuadamente, tenemos un nublaje y de alguna manera esto es lo que sucede con ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ya tienes mucho tiempo, que llevas tiempo ya acumulando deudas, este es el momento ya de empezar a hacer ese autoanálisis y empezar ya a... Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues queda claro que las decisiones que has tomado pues han sido decisiones erróneas y por esta razón vamos a iniciar esta parte de cómo es que tú puedes salir de ese embarque, cómo es que tú puedes utilizar un método que te ayude a salir de esas deudas tediosas que lamentablemente no nos dejan dormir en las noches. Porque yo creé el libro Cómo salir de deudas sin morir en el intento, fue mi primer ebook
que he creado ya hace 2 años, y fue precisamente por eso, porque la mayoría de las personas que me escribían por Instagram, la mayoría de las personas que me escribían por correo electrónico, la principal queja era esa, o sea, Luisa, ¿cómo salgo de deuda? ¿Qué hago? Estoy en un camino sin salida. Y eso a veces cuando tenemos tantas deudas que lamentablemente no nos dejan avanzar, y es por esta razón que quiero mostrarle entonces la parte de los métodos. Y bueno, básicamente es importante tener claro cuáles son esas razones principales por las cuales nos endeudamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tomamos esas decisiones erradas? ¿Qué es lo que pasa ahí detrás? Pues hay varios motivos. Y el primero de todos es el tema de la educación financiera. A mayor educación financiera, pues mayor probabilidad de que tú puedas gestionar de manera efectiva. O sea, que puedas gestionar, puedas crear el hábito del ahorro, puedas invertir. La falta de educación financiera es un mal común. Como ya mencioné, no tenemos lamentablemente en el sistema educativo de alguna manera una tabla sobre educación financiera, y esto nos ha afectado a muchísima gente. De hecho, en una gran medida a ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación financiera, de alguna manera, tenemos de forma innata, pues, buscarnos nosotros. Debemos buscar la vuelta, o sea, estudiar educación financiera, participar en talleres como este. O sea, este es un gran paso, es una gran decisión haber estado aquí. O sea, tú tomar la decisión de estar aquí en el día de hoy, educándote sobre finanzas, de cómo salir de deudas. Y este es un gran paso. Y por esta razón, esa falta de educación financiera hace que lamentablemente pues mucha gente se endeude porque no tiene claro qué tiene que hacer con su dinero. Y cada chelito que entra, como dijo Joaquín, pues de una vez le busca la vuelta de cómo gastarlo. Eso es lo que pasa, porque tenemos la mentalidad pensada en gastos, en gastar ese dinero. Y bueno, otra razón principal de por qué la gente se endeuda, pues son las malas decisiones. Ya nuestro querido Joaquín lo mencionó, explicó el tema de las decisiones, de que muchas veces tomamos decisiones erradas, y esto hace que lamentablemente se haga un efecto de bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que es incontrolable la cantidad de deudas que tenemos, y esto pues entonces empezamos a buscar ayuda. También la negatividad. Imagínense que muchas personas, pues bien, que deciden hacer una deuda simplemente, como se mencionó ahorita, porque entienden que se lo merecen. Yo me merezco este vehículo, yo me merezco estas vacaciones, me merezco esta casa, y entonces hacemos deudas muchas veces con tema de que el dinero está hecho, como se mencionó, o porque simplemente no voy a resolver nada con 2 pesos que me entre. Un chin más, un chin menos, como decimos en buen dominicano, no hace la diferencia. Y por esa razón muchas veces la gente también se endeuda, porque no hace mucho, no hace poco con el dinero que le va a entrar. Y así hay un sinnúmero de frases que entran a tu subconsciente, y por esta razón entonces decides endeudarte, porque tienes la negatividad y consideras de que lamentablemente ya no hay nada que hacer, ya estás jodido, por ejemplo, como decimos en buen dominicano, y ya ¿qué más da? Pues me sigo endeudando, no hay vuelta atrás. Falta de presupuesto. Otra razón principal por la que la gente se endeuda, y quiero que pongan ojo a esto, es importantísimo que lo tomen en cuenta, si pueden tomar notas, pues mucho mejor. El tema del presupuesto es básico, es súper importante. ¿Por qué? Porque un presupuesto anticipado de tus ingresos y gastos. ¿Qué te brinda un presupuesto? Te brinda control y planificación, algo que muchas veces no tenemos, y es la razón por la que muchas veces nos endeudamos. Porque si bien es cierto, el presupuesto te da como ese mapa de GPS que te va a permitir a ti tú poder saber qué estás haciendo con tu dinero, qué entra y qué sale de tu bolsillo. Entonces, cuando no tenemos ese presupuesto, pues estamos en un barco sin un rumbo fijo, por decirlo de alguna manera. Estamos en un barco sin un rumbo fijo, sin saber hacia dónde vamos. Por esta razón, si tienes tu presupuesto, pues esto te va a ayudar muchísimo a tu poder tener ese mapa, esa guía que te permita saber en qué gastas el dinero y cuánto ingresas, cuántos son tus ingresos y cuánto gastas. Así que para esta parte les voy a recomendar que vayan a la plataforma de Caudal. Ahí vamos a tener la plataforma de presupuesto, se pueden inscribir, y ahí van a tener un taller que les va a explicar paso a paso cómo hacer su presupuesto, porque como les menciono, esta parte es súper importante y es clave, que más explico cuando estoy trabajando con el tema de las deudas, el presupuesto, porque de allí precisamente va a salir dinero para poder salir de esas deudas tediosas. Así que por favor anoten eso por ahí. También tenemos el tema del plan
o sea, un plan y una meta. La mayoría de las personas andamos sin un plan, sin un objetivo, y esto de verdad que es súper importante. Es importante que tú tengas un plan, que tengas una meta a lograr. ¿Por qué? Porque si tú tienes una meta, si quieres alcanzar algún sueño, esto te va a permitir que tú te planifiques y que trabajes por ello. Y cuando llegan esos momentos en que tú quieras endeudarte, tú lo piensas, o sea, lo piensas una y otra vez, que no, espérate, no darme con tal artículo porque tengo este plan, quiero lograr esta meta, y si me endeudo con esto, pues se va a retrasar mi meta. Entonces, por esta razón es importante que podamos tener una meta, y esto también te va a permitir en gran medida, pues, tu poder alcanzar esas metas financieras y de alguna manera evadir las deudas esas situaciones en las que tú decides tomar ese préstamo para hacer X cualquier cosa, y por ahí también te puedes ayudar muchísimo. Otra razón súper importante que tenemos aquí es gastar más de tus ingresos. Yo le llamo la Ley General de las Finanzas, así le llamo, no gastar más de tus ingresos, es la ley. ¿Por qué? Porque de allí deriva todo. Cuando tú gastas más de tus ingresos, lógicamente, por un tema de lógica, por un tema matemática simple, pues vas a tener que endeudarte para poder llegar a fin de mes. Pongamos un ejemplo. Si tus ingresos mensuales, por ejemplo, son 40,000 pesos mensuales, vamos a poner un ejemplo, y tú en tu día a día, cuando sumas a fin de mes, tus gastos superan esa cantidad, tus gastos son, por ejemplo, 48,000 pesos, ¿qué va a pasar? Que esos 8,000 pesos que no tienes vas a tener que endeudarte para poder resolver. Así que ojo con esto. Es importante que tus gastos estén muy por debajo de tus ingresos, para que esto te permita tener un rejuego, para que puedas ahorrar y para que finanzas saludables. De lo contrario, deberás sí o sí de tener que endeudarte para poder cubrir esos 8,000 pesos de más que gastaste, que no estaban en tu presupuesto. Hay que resolver. Así que ojo con esto también. No ahorrar. Esta es otra situación, este es otro hábito súper importante, que una vez que tú decides hacer que tus finanzas funcionen, una vez que tú decides que tus finanzas estén en orden, es importante que tú puedas de alguna manera crear el hábito del ahorro. ¿Esto por qué? Pues porque el ahorro es de alguna manera una puerta de enlace al mundo de las inversiones, es un pago a tu futuro, y es la mera realidad de que efectivamente estás tomando tus finanzas en serio y que vas en serio a ahorrar y a poner tus finanzas en orden. Cuando tú empiezas a ahorrar, ahí queda claro de que tú quieres hacer un cambio de hábito en mejorar tus finanzas. Por ahí empieza todo. Cuando veo a una persona que empieza a ahorrar, que ya está destinando por al menos el 10% de sus ingresos a ahorro, pues por ahí empieza a funcionar mucho mejor. ¿Y qué pasa con esto? Que esto te va a dar holgura y te va a dar facilidad de que si se presenta cualquier situación, pues el ahorro, y ahí incluyo entonces el tema de no tener un fondo de emergencia. Señores, de verdad que el tema del fondo de emergencia también es súper importante, muy importante. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero de 3 a 6 meses. ¿Y para qué es este dinero? Pues para imprevistos, para situaciones no esperadas, para pérdida de empleo. Y por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta de qué tan importante es el tema del fondo de emergencia. Mucha gente me escribieron, me dijeron, Luis, ahora sí entendí por qué es tan importante tener un fondo de emergencia. Mucha gente me escribió y me dijo, y fue porque se vio la situación de que mucha gente se quedó sin empleo ahora en plena pandemia y no tenía ni siquiera para cubrir 3 meses de sus gastos fijos. Fue una situación muy complicada y que de hecho ayudó a mucha gente a tomar conciencia al respecto y a ahorrar para crear ese fondo de emergencia. Entonces, ¿qué sucede también con esto? Pues que cuando se presenta una situación de imprevisto, algo que no estaba planificado, y tú tienes ese fondo de emergencia ahí disponible. Imagínate que se te dañó, qué sé yo, el celular, la nevera, algo imprescindible en la casa, que es poder subsistir, imagínate. Entonces, se presenta este imprevisto que no estaba planificado y tú tomas del fondo de emergencia para poder resolver esa situación financiera. A mí, de hecho, me han pasado situaciones con artículos, por ejemplo, del hogar, y gracias a ese fondo de emergencia he podido resolver sin tener que ponerle la mano a ese dinero de ese presupuesto, sin tener que alterar el presupuesto. Y esto es gracias a que ya ese hábito de ahorrar lo tengo,
Y esto me ha permitido crear ese fondo de emergencia que está ahí disponible para cuando se presenten situaciones inesperadas planificadas. Ahora bien, cuando no tienes ese fondo de emergencia, cuando gastas más de tus ingresos, no tienes ese presupuesto mensual y se presentan imprevistos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando no tenemos ese dinerito ahí bajo el colchón, como decimos en buen dominicano? Pues nos endeudamos. Buscamos al prestamista que presta un 20% mensual o un 15% con un corre-corre para poder resolver esa situación que se presentó, que no la teníamos planificada y que lamentablemente tampoco tenemos ese fondo para poder resolverla. ¿Y qué sucede luego? Pues entonces, como decía Joaquín ahorita, hay que ver si económicamente tú estás preparado para asumir esa nueva deuda con ese prestamista, que muy probablemente que no, porque si gastas más de tus ingresos, pues no hay holgura, no hay un espacio en el que tú puedas de alguna manera poder salir de esa deuda que incurriste, esa nueva deuda que no estaba planificada y que por la falta de ese fondo de emergencia. Así que de verdad es importante que piensen en esto, creo que lo tomen en consideración, lo tomen en nota, porque el fondo de emergencia de verdad que te va a servir y te va a permitir a que no tengas que endeudarte por demás, que no tengas que endeudarte para poder salir de una situación inesperada. Luego tenemos el mal uso de las tarjetas de crédito. Este también es otro tema que lo voy a tocar brevemente porque de verdad es un tema completo. El tema de las tarjetas de crédito es un tema que afecta a la mayoría de las personas. De hecho, a mí, mi primera tarjeta de crédito, yo pensé que era un regalo del banco. Yo estaba con esa tarjeta de crédito que de verdad que pensaba que era un regalo, señores. La primera vez que yo recibí esa tarjeta de crédito, pues yo empecé a dar tarjetazos en las tiendas y era como una satisfacción que uno tiene con eso al verse en ese momento en que tú agarras y firmas ese voucher. Por lo menos yo lo sentí así. No sé si a ustedes le ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Que lamentablemente no es tu dinero, es un dinero prestado del banco, no es una extensión de tus ingresos, es un dinero que te facilita el banco para que tú puedas hacer pagos sin tener que utilizar efectivo. Obviamente eso es la tarjeta de crédito. Lamentablemente le hemos dado un mal uso, pensamos que es dinero extra, entonces gastamos el dinero de nuestros ingresos y adicional a eso, pues también gastamos el dinero de las tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? Pues sencillamente, lamentablemente, en las tasas de intereses que cobran las tarjetas de crédito es lo más alto que hay a nivel de instrumentos financieros. Y por esta razón, pues lamentablemente, la mayoría de las deudas que tenemos derivan de las tarjetas de crédito. Porque estas sí de verdad que tienen un efecto de bola de nieve que crece, crece, crece y crece, se reproduce. Y si no le ponemos freno, pues difícilmente podamos salir de ellas. Así que por favor, importante tener esto en cuenta, anótenlo por ahí. Las tarjetas de créditos no son una extensión de tus ingresos. Y es importante que podamos frenarla de alguna manera para poder avanzar y salir de las deudas. Ahora bien, vamos ahora al grano. ¿Cuáles son esos métodos que tenemos aquí para salir de deudas? Pues existen dos. Hay dos métodos. El método bola de nieve y el método avalancha. Quiero decirles que es importante, y me alegra de verdad que estén aquí con nosotros en el día de hoy, y es importante que sepan que lo que van a aprender con estos métodos, lo más importante es ponerlo en práctica. El conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es el verdadero poder. Yo he visto muchas personas pasar por talleres y sí, efectivamente salen súper emocionados queriendo hacer de estos conocimientos la práctica, pero luego de algunas semanas se desmotivan. Y quiero que les quede claro que si tú en el día de hoy tienes un objetivo, si tienes un sueño claro, si tú sabes que el tema de las deudas te está afectando, que quieres salir de ellas, que quieres tener paz financiera, que quieres tener tranquilidad, porque de verdad te lo digo yo, eso no tiene precio. O sea, yo tuve deudas de tarjetas de crédito y recuerdo perfectamente que ni siquiera muchas veces me daba para pagar el pago mínimo porque era demasiado. Y sé cómo se siente tener esa situación financiera tan difícil que no te permite siquiera pensar con claridad. Así que si tú en el día de hoy quieres salir de deuda, es importante que tomes esto en cuenta y que efectivamente recuerdes tu objetivo y pongas en práctica todo lo que vamos a hablar aquí para poder salir de deudas. ¿De acuerdo? Pues bueno, seguimos entonces. Este es uno de los métodos más famosos. Este método bola de nieve fue
vez por Dave Ramsey. Dave Ramsey es una persona, es un autor, es un multimillonario estadounidense. Tiene un libro que se llama La transformación total de su dinero, que se lo recomiendo a todos los que están aquí esta mañana. Es un libro muy bueno que te va a ayudar muchísimo. Y él quedó en la bancarrota. Dave Ramsey quedó en la bancarrota total. Luego de varias veces de verse en una situación muy complicada, una situación de finanzas, financiera muy complicada, pues pudo levantarse, pudo resurgir como el ave fénix y actualmente es millonario. Y él con este método pudo saldar muchísimas de sus deudas y siempre anda por ahí explicando en seminarios, en talleres, cómo para poder tener una vida financiera saludable. Así que bueno, el método de bola de nieve consiste básicamente en tú enumerar todas las deudas que tienes. Tú vas a enumerar todas esas deudas tediosas que tienes y la vas a listar en orden colocando las deudas de menor monto primero. De esta manera tú vas a hacer con el método bola de nieve. Vas a colocar estas deudas con la de menor monto primero y luego vas a hacer pagos. Vas a hacer pagos a cada una de tus deudas y le vas a pagar un extra a la deuda de menor monto, para de esta manera irle cada vez reduciendo la deuda de menor monto hasta que la termines. Y una vez termines esta deuda de menor monto, pues continúas con la siguiente deuda de menor monto. Y así hasta que acabes ellas. Este es el método bola de nieve, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los pasos. Paso número 1, haz un listado enumerando todas tus deudas de menor a mayor, sin importar la tasa de interés. O sea, vas a enumerarla con el monto menor. Paso número 2. Luego, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar pagos mínimos a todas y cada una. Paso número 3. Paga un extra, lo más que puedas, a la deuda más pequeña. Eso vas a hacer. Y paso número 4, repite los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Si quieren tomar notas, hacerle print screen a la pantalla, pues lo pueden hacer. De igual manera va a quedar grabada esta presentación, porque quiero que anoten eso y puedan llevárselo hoy para empezar a ponerlo en práctica desde ya, para que puedan listar todas las deudas que tienen, lo que estamos aquí en el día de hoy, y bueno, puedan en práctica uno de los 2 métodos que vamos a estar explicando. Y el bola de nieve es uno de ellos. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que esto, ¿verdad? Es importante hacer un ejercicio porque de alguna manera vale mucho más que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a poner este ejemplo. Imaginemos que tenemos el ejemplo del método bola de nieve y que ustedes en el día de hoy pues quieren avanzar con este método, ¿verdad? Vamos a tener el listado de deudas. Vamos a tener este listado. Ejemplo, método bola de nieve. Imagínate que tienes la primera deuda, que es de tarjeta de crédito, con 500 pesos. Esto es un ejemplo cualquiera, con pago mínimo de 75 pesos. Y la tasa de interés de un 7%. Luego tienes el préstamo número 2, préstamo cooperativa, que son de 3,000 pesos. Y pagas el mínimo de 330 cada mes. Tasa de interés de un 5%. Luego un préstamo personal de 9,600 pesos. Pago mínimo 1,000. Tasa de interés 25%. Luego tenemos el número 4, préstamo de vehículo. Este tiene un monto de 20,000 pesos, un mínimo 2,400 y la tasa de interés de un 15%, ¿verdad? Ahí tenemos el total, el pago mínimo de cada una y la tasa de interés. Como ven aquí en la pantalla, podemos visualizar de que la tarjeta de crédito es la deuda que tiene el monto menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enfocarnos en esa deuda para poder eliminarla. Vamos a hacer eso. Imaginemos que vamos a iniciar con el monto de 500 y que le vamos a hacer el pago mínimo a cada uno. Es muy probable que te preguntes, ¿qué hago, Luisa? O sea, yo puedo pagar el mínimo a cada una, pero no tengo el extra, no tengo ese dinero extra para poder hacer la deuda menor. Quizás esa sea una de las preguntas que nos hacemos al momento de aplicar este método. Entonces te digo, mira, no necesariamente necesitas generar ingresos extras para poder abonar a esa deuda, ese extra que tú estás, para poder eliminarla. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces en el presupuesto hay dinero fugaz.
Hay unos pequeños gastos hormigas, que así le llamamos, que se llevan tu dinero y que tú... O sea que antes de tú empezar a aplicar el método bola de nieve, es importantísimo que puedas hacer tu presupuesto. Y aprovechemos ahora que estamos a principio del mes de octubre para iniciar ese presupuesto que nos va a permitir ver qué estamos haciendo con nuestro dinero, cuáles son esos gastos fijos que tenemos, gastos variables que tenemos y cuáles son esos ingresos que recibimos mes a mes. Cuando tú hagas esa revisión, cuando tú hagas ese presupuesto, cuando hagas el ejercicio, vas a poder darte cuenta de que hay muchísimo dinero que muchas veces se va y que no estabas contemplado y que de hecho tú no te habías dado cuenta. ¿Pero por qué no te habías dado cuenta? Porque no estabas escribiendo todo lo que haces con tu dinero. Y como lo tienes simplemente en el día a día, pues muchas veces no nos damos allí. De allí precisamente tú puedes sacar muchísimo dinero para pagar el extra. Gente, por ejemplo, que paga suscripciones, paga mensualidades de productos que ni usan y que cuando se ponen a hacer el presupuesto de todos sus gastos, pues ahí lo pueden identificar. Ahí se dan cuenta y la importancia de poder controlar y planificar tu dinero mediante el presupuesto. Así que es importante que podamos tener esto. De igual manera, claro que sí, les recomiendo a todos que busquen la manera de tener ingresos, porque de alguna manera, valga la redundancia, esta es una de las formas de tu poder alcanzar tu libertad financiera. Es importante que podamos tener ingreso extra y que también con ese ingreso extra podemos apoyar para poder salir de deudas. Pero también, como les digo, es importante revisar ese presupuesto y ver esos gastos que están de más, esos gastos fugaces, esos gastos hormigas que son súper recurrentes. No lo registras, no te das cuenta de que lo estás gastando y que puedas entonces recoger ese dinerito y podérselo abonar entonces a esta deuda que vas a empezar. Así es. Y bueno, entonces tenemos el ejemplo de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. ¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo sería el ejercicio de cómo eliminar la tarjeta de crédito que tiene 500 pesos o 500 dólares? Vamos a poner el ejemplo. Imaginemos que con 5 pagos de 100 pesos en 5 meses aproximadamente, esto no es una fecha exacta, estamos diciendo esto es un ejemplo, ¿verdad? La deuda de la tarjeta de crédito podrías eliminarla aproximadamente en unos 5 meses. ¿Cómo sería? Pues tomando el ejemplo del método bola de nieve, tú vas a pagar un mínimo de 25 extra a la tarjeta más pequeña. Imagínate que, habla anteriormente, tenemos aquí un pago mínimo de tu tarjeta de crédito de 75 pesos o 75 dólares. Entonces tú pagas esos 75 pesos más 25 extra que le vas a agregar. Y recuerda que puedes agregar esos 25 extras revisando tu y que puedes recortar, porque segurísimo que sí, de verdad que te lo aseguro, porque me ha pasado a muchísimos de mis alumnos del curso Finanzas Personales 2.0, de que me han dicho, mira Luisa, era como decías, me puse a revisar el presupuesto, me puse a ver todos mis gastos y efectivamente tenía cosas ahí de dinero que gastaba, de suscripciones, por ejemplo, de ahorro que podía hacerme, por ejemplo, en el cable y demás, y pude hacer ese ahorrito y entonces abonarle eso a la vez. Que sí se puede hacer. Entonces, aquí vas a tener estos, podrías agregar al pago mínimo 25 extra, entonces 75 del pago, o sea, 25 y 75 del pago mínimo son 100 pesos, ¿verdad? Entonces, pagas el pago 1, 100, luego pago 2, 100 más, 3, 4, 5, y ahí tienes un total de 500 pesos adeudado a la tarjeta de crédito. Con esto puedes abonar y puedes liquidar esa primera deuda de tarjeta de crédito. Y qué bueno. Entonces, ¿qué sigue después? Luego de que tú ya hayas eliminado esa primera deuda, que tenga la satisfacción del deber cumplido, que te puedas feliz por tener la disciplina de haber hecho eso, porque hay que tener mucha disciplina de verdad para tú poder salir de las deudas, tener el temple y la determinación de querer poder avanzar con este objetivo. Entonces, luego de eso, de que tú eliminas esta primera deuda, ¿qué sigue? Pues ese ingreso extra que tienes ahora de 100 pesos, porque ya no tienes que pagar la deuda de 500 dólares, de 500 pesos, ¿verdad? Ya no tienes que pagar esa deuda de 500 pesos. Y ya tienes adicional 100 pesos cada mes. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues agregárselo de extra a la siguiente deuda. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, le voy a dar hacia atrás
aquí a la gráfica para que veamos la tablita nuevamente. O sea, tenemos aquí la primera deuda, ¿verdad? Imaginemos que ya la eliminamos, que pudimos hacer el pago mensual del 75 mínimo más el 25 extra y esta tarjeta de crédito en deuda. Y eso ya nos da a nosotros un adicional de 100 pesos. ¿Qué hacer con estos 100 pesos? Pues como le pagamos a la préstamo de la cooperativa 330 pesos mensuales, adicional a eso le vamos a pagar ahora 100 extra. El pago mínimo de 330 más del dinero que me quedó de lo que pagaba mensualmente de la tarjeta de crédito. Y con esto empezamos nuevamente, una vez más, con lo que le mencioné previamente. Enumeramos, listamos, empezamos ahora con la segunda deuda, a pagarle todos los meses el mínimo a cada una, la de préstamo cooperativa, préstamo personal, préstamo vehículo, y adicional le ponemos un 100, o sea, 100 más al préstamo de la cooperativa. Una vez logramos terminar este préstamo número 2, continuamos con el préstamo número 3. De igual manera, ahora vamos a tener para el préstamo personal, ¿verdad? 4 pesos disponible para pagar extra, adicional al mínimo, a los 1,000 pesos mínimo préstamo personal. Y así de la misma manera, vamos a hacer el pago todos los meses del pago mínimo de cada una y 430 adicionales al préstamo personal. Espero me puedan ir siguiendo, me pueden ir escribiendo ahí en el chat para saber si estamos conectados, ¿verdad? Y vamos en el mismo hilo. Entonces, finalmente, ya para restar, tenemos el préstamo de vehículo y 1,430 pesos disponible extra para poder pagar el vehículo. Entonces, el mínimo, 2,400 más los 1,430 pesos que y de esa manera, pues podemos ir acabando con esas tediosas deudas que lamentablemente nos dejan sin respiración, no nos dejan pensar bien. Yo siempre digo eso, no nos dejan analizar las cosas y poder enfocarnos en otros proyectos. Y bueno, ya esto básicamente es lo que tenemos con el método bola de nieve. Ese es el método bola de nieve y es un método muy usado por muchísima gente que le ha funcionado, le ha dado resultados, así que se los recomiendo, de verdad que sí, lo puedan utilizar. Entonces, vamos aquí, vamos a ver ahora ejercicio, método bola de nieve, ya lo vimos, y ahora vamos con el método avalancha. El método avalancha es otro método muy, muy importante, es un método que también es muy famoso y es muy utilizado por muchísima gente. ¿De qué se trata el método avalancha? Al contrario del método bola de nieve, en vez de enfocarte en listar todas las deudas con la que tengan menor monto, en el método avalancha te vas a enfocar en listar todas las deudas con la tasa de interés mayor, de mayor a menor. Este método es diferente por ese caso, porque todas las deudas que vas a listar, pues empiezan con la tasa de interés mucho mayor. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? De igual manera, paso 1, vas a listar, enumerar todas tus deudas en orden de interés de mayor a menor. Paso número 2, vas a pagar un extra, lo más que puedas, a la deuda con la tasa de mayor interés. ¿Chévere? Así. Entonces, paso número 4, repite todos los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo único es que en el método avalancha, pues tú vas a tomar en cuenta la tasa de interés. O esta tasa de interés, pues tú vas a poder entonces ir eliminando esas deudas y luego voy a explicarle cuáles son las ventajas de utilizar el método bola de nieve y cuáles son las ventajas de utilizar el método avalancha, porque es muy pregunta que ustedes estén haciendo en este momento. Bien. Entonces, vamos a ver la tablita del método avalancha. Mírenlo aquí. Utilizamos los mismos préstamos, de alguna manera las mismas deudas. Y en este caso, pues tenemos la diferencia de que estamos listando, enumerando todas estas deudas de interés mayor. O sea, tenemos la deuda de préstamo personal, que son 9,600 y que tiene un pago mínimo de 1,000 pesos, ¿verdad? Y la tasa de interés es de un 25%. Luego tenemos también el préstamo de vehículo, 20,000, pago mínimo 2,400, 15%, tarjeta de crédito 500, pago mínimo 75, 7%. Y el préstamo de cooperativa de último tiene un monto de 3,000
pago mínimo de 330 y tiene una tasa de interés de un 5%. Como ven aquí, de igual manera tenemos la tabla y la listamos con la tasa de interés mayor primero. O sea, atacar en el método en el método avalancha, perdón, pues vamos a atacar primero el préstamo personal, que tiene un 25% y que la ventaja principal que tiene el método avalancha es que terminar tus deudas con menores intereses. Esa es una de las ventajas principales que tiene el método avalancha. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué método elegir? ¿Avalancha o bola de nieve? Quizás ustedes se estén preguntando eso por ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué método utilizo para poder avanzar y eliminar todas mis deudas? Esta es una de las preguntas que quizás se estén haciendo ustedes hoy. ¿Verdad que sí? Vamos a ver en el chat. ¿Se están haciendo esa pregunta? Sí, sí, sí. Ya veo que sí. Se están haciendo esa pregunta. ¿Qué método elegir? Hay dos ventajas de utilizar el otro. Todo va a depender del tipo de personalidad que tú tengas, principalmente. ¿Y esto por qué? Quizás te pregunte, ¿por qué Luisa tendría que tomar esto en cuenta? Pues mire, el método bola de nieve elimina la primera deuda más rápido. Esa es una de las ventajas que tiene, por lo que te mantiene motivado. Este método te va a permitir enfocado en el objetivo. Y cuando tú ves que tú terminas esa primera deuda, te lo digo de verdad, la satisfacción personal que tú sientes con esto es algo impresionante. Por esta razón, este método se ajusta a las personas que no tienen mucha disciplina, personas que requieren de motivación para avanzar, requieren de verse motivados, y por esta razón lo pueden utilizar. Porque cuando tú logras esa meta de que tú tienes ya ese primer peldaño alcanzado, de que ya tú tienes una deuda menos, pues eso te mantiene motivado, te mantiene con la esperanza de seguir avanzando, te das cuenta de que sí se puede, de que puedes salir de deudas, de que tienes la potestad y que tienes las habilidades para poder acabar deudas. Y esto es una de las ventajas que tiene el método bola de nieve. ¿Qué desventaja tiene principalmente? Pues puede que te tome mucho más tiempo eliminar todas las deudas a nivel general. Por eso te menciono esto también. Es bueno que lo tomes en cuenta. Y puede que pagues un poco más de interés respecto al método avalancha. Eso tiene el método bola de nieve. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene el método avalancha? Pues te ahorra más dinero al atacar la deuda con la tasa de interés mayor. Eso queda claro. Te ahorra más tiempo también al eliminar primero las deudas con mayor tasa de interés. O sea, puedes que termine mucho más rápido. Y la desventaja que tiene es que requiere más disciplina, ya que toma más tiempo eliminar la primera deuda y ser una persona que no eres muy disciplinado, que te gusta ver resultados rápidos, puede que este método no se ajuste mucho a ti. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y también es bueno mencionar que no es recomendable utilizar este método si tienes hipoteca, ya que el tiempo no jugará a tu favor, porque como sabemos, el monto de las hipotecas son bien elevados en la mayoría de los casos. Y no es bueno que metamos, por ejemplo, el tema de la hipoteca en el listado de las deudas que queremos eliminar, porque sabemos que ahí nos puede tomar varios años poder lograrlo, a menos que tus ingresos extras se disparen de alguna manera y tengas múltiples ingresos que te puedan apoyar a saldar esa deuda. Esas son básicamente las ventajas y desventajas que tiene el método avalancha y el método bola de nieve. Si quieres salir de deudas rápido, pues utilice la avalancha. Si eres disciplinado, si tienes resistencia, si eres consistente, si eres una persona que es determinada y que se pone su objetivo y hasta que no lo ves lograr, no descansa, pues puedes utilizar la avalancha. Si eres una persona que requiere de motivación constante, de que fácilmente abandona, de que necesita ver resultados rápidos, quiere ver que ya está de alguna manera alcanzando, en este caso, pues te puede convenir el método bola de nieve. Por esta razón, como les mencioné al principio, esto va a depender de tu personalidad, de lo que quieras lograr, de cómo eres, de cuáles son tus aptitudes y tus habilidades. Así que ahí les dejo con esta parte de la avalancha y el versus el bola de nieve, ¿verdad? Entonces, aquí
Tengo una serie que son muy comunes. Estas preguntas las suelen hacer mucho. Tengo de Instagram, me hace mucho también por correo electrónico. De hecho, hace ya algunos meses alguien me preguntó, ¿qué hago? ¿Consolido mis deudas en una sola o no? ¿Me conviene hacer esto, Luisa? Eso me preguntó alguien una vez. Y yo le contesté, la consolidación de las deudas efectivamente es buena práctica si ya tú hayas empezado a reprogramar tu mentalidad, siempre y cuando ya tú estés trabajando en tu educación financiera, porque puede ser un arma de doble filo. Lo que puede ser una solución en el corto plazo, o sea, consolido mis deudas, tengo una sola, tengo más rejuego, puede convertirse en una tormenta, puede convertirse en este remedio que tienes ahora, puede convertirse en una enfermedad en el largo plazo. Y esto es porque la consolidación, si no te estás educando financieramente, si no has cambiado tu mentalidad y te ha quedado claro de mejorar tus finanzas, tienes que ponerle un stop, tienes que darle un knockout a las deudas. Si no lo tienes claro, en el futuro te vas a volver a endeudar. Ya lo mencionó Joaquín. Si no tienes esa mentalidad, si no tienes esa reprogramación mental de que quieres mejorar tus finanzas y de que el dinero de alguna manera es una herramienta, una simple herramienta, un medio que te va a permitir lograr estos objetivos. Si no tienes esto claro, si no sabes controlar tus emociones, si no sabes gestionarla de buena manera y ponerte un stop cuando tienes que ponerte un stop, si vas a las tiendas y sabes que no vas a ir a comprar nada, pero de igual manera tú vas con tu tarjeta de crédito a ver, porque decimos eso, ¿verdad? No voy a comprar nada, no voy a comprar nada, voy a ir con mi amiga a acompañarla, a ver. Y de allá vienes con todas las bolsas llenas de prendas, de ropa, de zapatos, porque estaba en oferta. Si todavía estás en esa situación, si aún no puedes emociones, no puedes controlar esa manera de gastar impulsiva, pues el tema de la consolidación no te va a servir. No te va a servir porque te vas a endeudar nuevamente. Así que mucho ojo con esto. ¿Es buena la consolidación? Sí, es buena, siempre y cuando ya estés educándote financieramente, siempre y cuando estés reprogramando tu mente para la abundancia y tengas claro de que para saludables hay que, de alguna manera, poner las deudas a un lado y presupuesto. Si esto lo tienes claro, pues sí, adelante, puedes consolidar. Si no, no va a funcionar. En el futuro vas ¿qué va a pasar? Pues vas a tener más deudas que la que tenías anteriormente. Y vamos a seguir en el círculo vicioso de endeudarnos, trabajar y a fin del mes quedarnos sin un peso. Eso es lo que pasa ahí. Otra pregunta súper importante que me hacen muchas personas. ¿Qué hago? ¿Ahorro o pago deudas? Esto es importante. Yo siempre recomiendo que el hábito del ahorro debe ser de forma innata, o sea, debemos hacerlo siempre. Pero, por ejemplo, si ya tú tienes un ahorro, si tienes un ahorro a mano y tú quieres pagar tus deudas, tienes que sopesar. ¿Qué vas a sopesar? Pues, de alguna manera, las tasas de intereses. Si tú tienes tu cuenta de ahorro y eso no te genera ningún interés y tienes varias deudas, es muy probable que tengas que utilizar parte de esos ahorros para poder avanzar esas deudas y así poder contrarrestar un poco los intereses. Es una de las cosas que recomiendo porque si bien es cierto, es importantísimo que tengas ahí a mano tu ahorro, tienes que tenerlo, porque como le mencioné ahorita, el fondo de emergencia, espero que estén trabajando en eso también, tómenlo como nota. Y para ello, pues, es parte fundamental. Y es importante que siempre hagamos el ahorro. Ahora bien, si puedes abonar una parte de esos ahorros, si lo tienes, o ese dinero extra que te entró a la deuda, pues sería buenísimo porque de la mayoría de las deudas sabemos que no juegan a nuestro favor. ¿Cómo creo el hábito de eliminar mis deudas? Esta pregunta también muchísimo y aquí quiero recalcarles lo del tema del objetivo. Tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una meta que queremos lograr. Y cuando tú tienes esa meta y te da la idea de abandonar, de dejar eso de las deudas, de estar eliminando la que no sé qué, pues tú recuerdas cuál es tu objetivo, por qué iniciaste, por qué decidiste este webinar a participar en el día de hoy, por qué estás aquí desde las 9:30 de la mañana. Cuando tú recuerdes eso, o sea, cuando tengas claro qué fue lo que te motivó a iniciar, pues
Esto no te va a permitir que tú decaigas, no te va a permitir que abandones. Así que siempre recuerda que debes tener un objetivo claro. Si tienes el objetivo, aunque pasen obstáculos, aunque se presenten situaciones inesperadas, aunque un día estés desanimado, vas a continuar. ¿Cómo saber cuánto abonar para liquidar mis deudas? Esta es una pregunta importante también. Es importante que la tomemos en cuenta. El tema de cuánto abonar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues el presupuesto, señores. Presupuesto. Recordarles el presupuesto. ¿Cuánto vas a abonar a tu deuda? Va a depender de tu presupuesto. De cuáles son tus gastos. ¿Cómo puedes hacer ajustes para que puedas sacar una parte de tu dinero para ese abono extra? Primero hacemos el presupuesto, luego empezamos el método bola de nieve o el método avalancha, el método que más se ajusta a ti, el que más te convenga, pero primero que todo hay que hacer el presupuesto para saber cuánto es que vamos a abonar para empezar a liquidar esas tediosas deudas que no nos alcanzan, que no nos permiten alcanzar nuestra libertad financiera. Entonces, ¿qué debo hacer si ni siquiera puedo cubrir los pagos mensuales mínimos de mis deudas? Señores, hay personas que de verdad están en una situación tan complicada que ni siquiera para el pago mínimo les da. Y quizás aquí, en el día de hoy, hay personas así que para ello, de verdad que les recomiendo que empiecen a ver alternativas de ingresos extra. Hoy, al día de hoy, estamos en la era de la información. Lo que más tenemos es recursos disponibles, gratuitos, para poder educarnos, para poder aprender, para hacer un oficio, para brindar un servicio. Es cuestión, vamos a hacerlo, y una vez que tomas la decisión, pues las puertas van a empezar a abrir. Pero para que haya oportunidad, debes crear la oportunidad. Y a eso te invito también, a que puedas de alguna manera empezar a ver esos extras, cómo puedes generar un ingreso adicional que te permita salir de ese efecto de bola de nieve que te tiene endeudado y que no te deja en paz. Así que es importante también que podamos ver eso. Allí en internet van a encontrar muchísima información de valor, muchísima información que te puede ayudar, que te puede servir, porque hay muchísima gente que está haciendo dinero desde casa, desde cualquier lugar. Hay muchísimas alternativas. Es cuestión de que empieces a buscarla, porque las oportunidades surgen cuando empiezas a buscar. Así que también ahí les dejo esa parte, esa tareita, de que empiecen a investigar qué puedo hacer para generar ingresos extras de casa. Tú pones ese texto en Google, tú pones esa información en Google y vas a ver que te va a aparecer información, muchísimo contenido, que tú puedas empezar a filtrar e identificar según tus talentos, según lo que te... En qué te puedes enfocar, en qué puedes dedicarle, qué sé yo, 2 horas al día, permiten paralelo quizás a tu trabajo, ir viendo la posibilidad de generar ingresos extra para poder cubrir esas deudas y también en su defecto, pues empezar a tu camino hacia la libertad financiera, que es también metas que muchísimas personas tenemos. Y bueno, les dejo esta frase, me gusta mucho esta frase: no te endeudes con alegría, primero piensa necesitas. Y esto lo digo porque la mayoría de las veces, la mayoría de las personas, cuando empezamos con este tema de manejar dinero, vamos con alegría. Felizmente vamos al banco y firmamos ese documento donde dice que nos están acreditando dinero. Pero muchas veces esas deudas que hacemos, a veces también las de las tarjetas de crédito, no son deudas planificadas. Son deudas que simplemente por el tema gestionamos bien las emociones, pensamos en la gratificación instantánea, en el momento de que me lo merezco, yo puedo, he trabajado demasiado, merezco darme este viaje, este resort. Y entonces allí muchas veces nos endeudamos con alegría y quizás no era el momento, porque si bien es cierto, todos merecemos todo lo que merecemos, pero hay que ver si estás preparado económicamente para afrontarlo, para hacer. Sí pienso y estoy muy de acuerdo en que todos podemos lograr lo que queramos, pero para ello tenemos que planificar. Tenemos que planificar el ahorro, tenemos que planificar si queremos irnos de vacaciones, tenemos que planificar ese viaje de ensueño, que tenemos que planificar ese artículo que queremos comprar. Y si tú puedes hacer esto, si puedes planificarlo, si puedes ahorrar, no hay necesidad de endeudarse para uno lograr esas pequeñas metas. Así que a eso también le invitamos, a que podamos
pensar, concientizarnos en ese aspecto para poder lograr, debemos no endeudarnos con alegría, pensar si realmente necesitamos ese artículo, hacer un análisis, y si lo necesitamos, si realmente podemos cubrir, si tenemos la capacidad de pago para poder cubrir esa deuda y salir adelante. Porque si no es así, no se lo recomiendo a nadie, porque vamos a estar en la famosa carrera de la rata que nos habló nuestro querido Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que también no lo conocen si no lo tienen, y encontrar también muchísima información de valor que les va a ayudar a poder mejorar sus finanzas. Y eso es la carrera de la rata. Ese estilo de pagas deudas, trabajas, vuelves y te deudas, al siguiente mes estás en las mismas deudas, mucho más, y mientras más trabajas, pues más deudas tienes, y esto no te permite que tú avances, te mantengas en un círculo vicioso.